Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 17 horas con 41 minutos, 20 para las 6, como decíamos antes. A esta hora le damos la bienvenida a Jorge Luis Hidalgo, analista en materia energética del sector eléctrico, para ser más puntuales. Y es que en los últimos días, tanto desde la ciudad de Guayaquil como desde algunos barrios en el sur de Quito, se han reportado cortes de energía. Cuando uno empieza a buscar las causas, no hay claridad por parte de las empresas distribuidoras, ni en Guayaquil ni acá en Quito. Entonces uno acude en procura de información y algunos expertos en la materia dicen, bueno, luego de acumular varios días de mejoramiento de la cota en la presa de Mazar, que es la más grande que alimenta todo el sistema Pauta Integral, se ha registrado ya por varios días consecutivos un descenso del nivel. Es decir, ya estamos consumiendo más de lo que podemos producir con, digamos, la infraestructura normal de generación de energía. Estamos empezando a consumir un poco más. Hay quienes le dan explicación a esto con el incremento de la temperatura, por ejemplo, en provincias de la costa y la mayor utilización o la mayor demanda. Esas son las cuestionantes o el contexto con el que le traslado a la primera pregunta a nuestro invitado. Jorge Luis, buenas tardes, bienvenido al espacio. Daniel Montalvo, Jorge Ñacato, te decimos un gusto tenerte aquí. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Otra vez la demanda le está pasando a la oferta en materia energética? Hola Daniel, Jorge, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir ciertos criterios. Realmente el país, yo lo llamo en el sector eléctrico y energético en general, pero en este caso eléctrico, y me sorprende un poco porque es como un carro sin mantenimiento, chocado, en muy mal estado, que lo recibe de un gobierno a otro, y me sorprende que cuando lo recibe el gobierno actual, tanto la oposición como el gobierno se sienten aludidos de la responsabilidad que lamentablemente este es un abandono de décadas. Entonces, casi que si hay un apagón tiene la culpa este gobierno, estando solamente un año, y el gobierno se siente personal, se siente como tuviera una culpa personal al respecto, y también la oposición. Y creo que a todos nosotros, y me incluyo, nos falta sensatez, nos falta tener un poquito más de análisis crítico y de soluciones, de unirnos entre todos, porque tanto a oposición como a gobierno, es decir, también a todos nosotros. No es cuestión de echar la culpa a alguien. Entonces, a todos nosotros nos afecta. A todos nosotros nos afecta. Y yo creo que ya, digamos, el juego político, yo soy técnico, trato de dejarlo a un lado, pero creo que al final del día es hora de que todos entendamos de que si le va mal a este gobierno o al que venga o si continúa, el problema energético es un problema de décadas de abandono que finalmente nos compete a todos echar mano porque a todos nos está afectando. Dicho esto, hay un esfuerzo bastante importante de traer energía emergente, eso es lo que hicimos el año pasado. El objetivo número 1, entiendo, siempre fue evitar apagones, porque no hay nada peor que, no hay nada más costoso que tener apagones. Entonces se trajo energía emergente, que yo ahora le llamo esa energía chulquera, es el chulco que nos vino a proveer energía, porque son costos excesivamente altos. Entonces, punto 1, evitar apagones, lo cual más o menos hemos evitado. Punto 2 es, ahora sí, cómo sacamos al chulco del sistema. Claro. Porque no es cuestión de que ya no hay apagones y se resolvió el problema. El problema más bien se ha ido acumulando, porque hemos puesto medio como que la basura debajo de la alfombra, pero necesitamos sacar esto. Y solo para terminar para contestar la pregunta de Daniel, pero es que además toda la cadena de valor está afectada. Nos falta inversiones en actualización, en transmisión y en distribución. Entonces, ¿qué pasó en Guayaquil hace un par de días? Y en Quito también. Probablemente en Quito, y nos va a seguir pasando. Primero, yo no es que me voy a convertir en Nostradamus, sino que hay data y técnica que podemos nosotros predecir que este año tendremos por lo menos 2 o 3 blackouts. ¿Por qué?
Quiero dejar a un lado el tema de sabotaje, que ese es un tema que no me corresponde. Las autoridades entiendo que han mencionado esto, sabrán ellas poder descargar la información de los sabotajes. Pero con o sin sabotajes, estamos propensos a un sistema absolutamente precario, tanto en la transmisión como en la distribución. ¿Y qué es lo que pasó en Guayaquil? Y entiendo en Quito, pero principalmente en Guayaquil. Hubo una sobrecarga de absorción de energía, de consumo de energía. Demandamos demasiado, especialmente por el tema de aires acondicionados. Y eso significa que en los cables que ya tienen tanto de transmisión como distribución, ya están en capacidades de 90, 100, 120%, en algunos casos mucho más. Se genera un tema que se llama inducción. Eso quiere decir que empieza a calentar los cables por la sobrecarga de energía que le está mandando. Como una hornilla de inducción. Exactamente. Y al final del día, yo vi unos videos que a lo mejor los pueden ustedes también revisar, que incluso se llegaron a quemar. O sea, se prendió fuego. Yo, digamos, vi en redes sociales, evidentemente no puedo confirmarlo, pero eso es lo que usualmente pasa cuando hay sobrecargas. Jorge, por eso se apagan diferentes barrios. Sí, y ahí me surge una duda. A ver, el gobierno nos dice, bueno, nosotros hemos hecho nuestra gestión, hemos incorporado alrededor de 800 megavatios en energía termoeléctrica, y el rato que uno verifica, no, son algo más de 352 megavatios, que corresponden a 2 barcazas que son las que están operando comercialmente ahorita. Una tercera está por sumarse en una semana más, han dicho, con energía ya comercial. La incorporación de algo, de una parte de Toachi Pilatón también, si no es ya la totalidad. Y uno dice, bueno, ¿qué parte de esa es de energía permanente y qué parte es energía chulquera, como tú lo has dicho? Bueno, de momento la buena noticia es la hidroeléctrica que la lograron recuperar, pero a partir de ahí son 450 megavatios de Colombia, que está haciendo la fiesta de su vida con nosotros. Hay un cálculo que acabo de ver, que en los 2 años le hemos comprado $650 millones a Colombia. Pues costo de oportunidad. O sea, $650 millones, correcto, costo de oportunidad, que desaparecieron. O sea, que es compra de energía y se fueron. Se fueron a otro país. A precios de 21, 31, 41, hasta 68 centavos el kilovatio hora. Eso es chulco. Además, ya les anticipo que las barcazas no tienen interés de quedarse 8 meses, 10 meses, 18 meses. Quieren quedarse décadas, como en alguna década pasó en el Ecuador. Con la de Trafigura era. Tienen intereses de quedarse por muchos años. La de Machala Power, ¿te acuerdas de ese caso? Bueno, Machala Power es una energía más bien estacional con gas, pero esta es una barcaza. Esto es peor, digamos. El peor de los mundos es la barcaza. El peor de los mundos es depender de Colombia. Como les digo, el objetivo número 1 del gobierno, que además tiene lógica, es evitar apagones. Y claro, media campaña no más o menos lo lograron. No, pero hay que resaltar las cosas buenas. Por ejemplo, la ministra Manzano, yo admiro mucho a la ministra Manzano. Una mujer brava, valiente. O sea, puso la cara, no le ha corrido a la semana de que estaba en el cargo y ya presidió el COI, independientemente que nos guste o no, que vayamos los resultados o no. Y sin tener perfil. Pero comparemos pues a la ministra Manzano con René Ortiz, Goncalves, Fernando Santos Albite, oiga, les da cátedra. Entonces, digamos, podemos especular mucho y hablar mucho, pero yo creo que también hay que tener un cierto balance. Claro, hay que, como tú dices, hay que tener sensatez. Jorge. Lo cierto es que, Jorge Luis, hay un problema deficitario. Y no vamos a resolver este problema con medidas parches. Tiene que empezarse a trabajar en obras más grandes, como hidroeléctricas nuevas. Y se ha citado Billonaco. ¿Ese solucionaría parte del problema por tener la capacidad de entregar más energía al país? El déficit del país, sacando el chulco, es de 1.350 megavatios. La ministra fue un poco más allá y dijo 1.800 megavatios. Pero voy a aprovechar para contar verdades incómodas en este espacio, porque creo que es importante que pongamos el foco donde tiene que estar. Mientras todos conversamos, mientras estamos claros de que hay un déficit enorme, 1.800 megavatios, digamos que son 1.350 megavatios, es un Coca-Cola Sinclair más.
Pero en toda su capacidad. En toda su capacidad. Y cuando puede operar. Y cuando puede operar. Pero vamos un poco más profundo, porque aquí hay cosas que solo pasan en este país. El gobierno hizo un llamado a que el sector privado apueste a hacer sus inversiones en el sector de generación eléctrica. Y ha respondido el sector privado dentro de sus capacidades. Es decir, yo he visto proyectos que sumados entre muchos suman más o menos 200 megavatios, 250 megavatios, pero son inversiones de cerca de $500 millones, entonces no es poca cosa. Térmicas, hídricas, o sea, un mix. Renovables principalmente. Ya. Hidroeléctricas, fotovoltaicas, algo de eólicas. Es iniciativa privada. Iniciativa privada. El Estado debe cuidarlos, apoyarlos y todo esto. Pero fíjense lo que pasa. Resulta que hay ONGs muy bien financiadas, con actores políticos, que pronto yo los voy a decir, pero que ellos saben quiénes son, y que además algunos candidatos hasta la Asamblea Nacional. ¿Candidatos o asambleístas? No, hay un candidato por ahí, que pero en algún momento lo voy a mencionar. Para la reelección también están figurando. No sé, hay uno que yo lo identifico. Lo tienes identificado, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Que debería darle vergüenza. Se oponen a las construcciones de hidroeléctricas privadas, que van a contaminar el río, que van a dañar esto. Se oponen hasta proyectos solares. Entonces, y además muy bien financiadas estas ONGs, porque salen con videos hermosos, salen con brochures, invitan a todas las poblaciones cercanas para manipularlas a comer, les gastan un montón de cosas, les pagan buses y todo para que hagan esto, hacen un esfuerzo jurídico, digamos, no inteligente pero importante, porque ven así inversiones importantes. Yo no puedo saber quién las financia, yo no tengo esa información, pero sí le voy a decir quién gana de ese trabajo. ¿Sabe quién gana? Importadores de electricidad privados de Colombia, que se están llevando $650 millones. Las termoeléctricas privadas colombianas, que son las que nos están vendiendo. Eso no es del gobierno colombiano, eso es un negocio privado. Eso es un negocio privado. Los dueños de las barcazas, los empresarios de las barcazas y los importadores de diésel, que aumentaron 250% la generación de eléctrica. La plata se está yendo a ríos. A ríos, mientras nuestros ríos, hay ciertos actores que no nos permiten hacer estas inversiones. Entonces, no hay que ser ingenuos en esta vida. Estos son juegos geopolíticos. Esta no es coincidencia. El Ecuador es un país bendecido en recursos, pero además mandos medios de ciertos, digamos, funcionarios del Estado filtran información a estas ONGs y se unen a estos esfuerzos para boicotear procesos. Yo sé, por ejemplo, de un caso donde se pide la autorización del agua para una hidroeléctrica y van un año y no terminan de hacer notificaciones. Entonces, ¿cómo usted se explica? Cuando viene un extranjero, cuando viene un señor de otro país, viene y dice, pero este país tiene tantos recursos, tiene ríos para duplicar por 20 la generación eléctrica, tiene sol, estamos en la zona ecuatorial, tiene viento, pues, tenemos en las sierras, especialmente en sur y norte, tenemos geotérmica, porque tenemos la avenida de los volcanes, tenemos biomasa para regalar, tenemos gas natural, que además quemamos 140 millones de pies cúbicos al día de gas asociado en los mecheros. Eso es más gas de lo que quema a países como Qatar, Brasil o Canadá. Jorge Luis, el punto pasa por inversión privada, sí, pero para mis panas. No, pasa porque primero somos un país demasiado ingenuo, somos un país demasiado bueno, no tenemos la picardía de entender que hay actores que están boicoteando procesos. Además, obviamente, se requiere de, digamos, que nos unamos para que, por ejemplo, las autoridades, y no me refiero a la ministra, pero sí mandos medios, aceleren procesos de autorizaciones para nuevos proyectos, porque hay que sacar al chulco del sistema. Pero, Jorge Luis, yo entiendo que hay que unirnos, pero, por ejemplo, se hace una contratación para motores en tierra, el caso Progen, y uno termina, bueno, ¿qué fue? Ya están los motores. El 5 de noviembre tenía que estar eso funcionando, y vamos, 6 de febrero, y no terminan de concretar eso.
y se pagó por adelantado $149 millones. Entonces uno dice, bueno, sí, muy valiente la ministra, al menos con la frontalidad de salir y responder, pero ahí hay un perjuicio terrible para el país, no, y muchos calladitos no dicen nada. No, pero la ministra, imagínense, siendo una contratación del mismo gobierno, la ministra lo cuestionó. Ahora, es que veamos. Ya no hay. Está bien, pero algunos toman la decisión de defender lo indefendible. Acuérdense en otras épocas. No. Y esta misma, mismo gobierno. Pero pasaron. bueno, por eso le digo, saquemos un poco, seamos un poco más equilibrados, digamos. Lo de Progen ya no hay nada que hacer, hay que irse al contrato de incumplido y ojalá algún día recuperar la plata, porque no hay ni garantías en eso, pues. A mí me llamó mucho la atención ese mecanismo de contratación, pero bueno, entiendo las autoridades de control y todo eso. Desesperados, lo que tú quieras. Pero hoy es plata de todos. Entonces ahí es cuando se pregunta. Yo insisto, y esto quitemos del sesgo, vamos por la parte sensata, perfecto. Bueno, mientras solucionan el tema de Progen, ¿qué va a pasar? Se nos viene algo grave. Tú decías, vamos a tener unos 2 o 3 blackouts a lo largo del año. Por lo menos. En abril se viene la primera etapa seca. A ver, en realidad, la época de estiaje, lo que pasa es que se movieron un poco los números, debería empezar en octubre y terminar más o menos entre marzo y abril. O sea, es decir, tenemos todavía una etapa seca. Pero hay una recuperación contra todo pronóstico de caudales espectacular. Sin embargo, no hay que olvidarnos de esto. Sí. Primero, seguimos con el déficit de generación y esto hace que en las puntas de consumo ya nos quedemos cortos en potencia, es decir, en más proyectos de generación nuevos. O sea, no hablamos de generación, sino potencia. O sea, puede estar llenos todos los embalses, pueden operar a full capacidad, pero tienen una capacidad limitada. Claro. Y aún así, pueda que nos falten algunos. Es como cuando el carro está en subida, puede estar en primera metiéndole todo el acelerador y ya no sube. Es todo lo que da. Puede estar con el tanque lleno de gasolina, pero ya no sube. Es todo lo que da. Entonces... pero ahí pasa por cuántos megavatios efectivos ha incorporado, por ejemplo, este gobierno. ¿Qué recibió con apagones? Es que eso es importante mencionar. Repito esto porque creo que la ciudadanía tiene que conocer. Nosotros estamos viviendo una realidad virtual, llamémoslo así, porque virtualmente evitamos apagones a través de compra de electricidad de Colombia, 3 barcazas que además con bastante vulnerabilidad de generación tienen y bastantes inconsistencias y obviamente costosas. Y la nueva hidroeléctrica que la lograron recuperar, la de Toachi Pilatón, algo de recuperación de térmicas, ojalá entre Progen. Pero esa energía es emergente. Es verdad que evita en cierta forma apagones. No sabemos si este año va a lograr evitar todos los apagones. O sea, toda la exposición a posibles apagones. Mi predicción es que este año volverán los racionamientos. No tanto como el año pasado. No hasta 14 horas. Probablemente no, pero... aún así, yo creo que tendremos unos desafíos todavía de racionamientos. Dicho esto, cuando usted trae una barcaza, lo primero que tiene que pensar es cómo la saco. Cuando usted compra energía de Colombia, lo primero que tiene que pensar es cómo la reemplazo rápidamente. Porque el costo que nos viene dando esto es enorme. Y a mí muchos me han criticado y obviamente ya no soy amigo de mucha gente porque... Yo cuestioné, por ejemplo, los subsidios eléctricos a las grandes mineras. Vaya pecado. Incluso... Pero terminaron dándote la razón, pues. Qué bueno, hay que felicitar a las autoridades, porque ahí tienen unos 100 millones más que recuperaron cada año de lograr sincerar la economía. Y ahora sí, pues las grandes mineras, entre otras empresas, están como locos viendo soluciones energéticas para proveerse de energía. Entonces, qué bueno. Esto le sirve al país, no a mí. Claro. Pero es que mientras sigamos con estas dádivas, con estos regalos energéticos, porque no solo es electricidad, también son combustibles. Mire, ¿sabe cuánto regalamos de combustibles el año pasado en subsidios? $4,000 millones. ¿Sabe cuánto regalamos de electricidad en subsidios? $1,000 millones.
son 5.000 millones al año. Yo hacía una comparación así de estas absurdas en mi cuenta en mis redes sociales. Mejor que ni me sigan porque van a reírse de las cosas que pongo. Pero yo decía, por ejemplo, 5.000 millones de dólares son 500 centros educativos de estos que les llamaban escuelas del milenio. 500 en un año, como 23 por provincia. No, sí, bueno, más o menos 23 por provincia. Tenemos, por ejemplo, hacía cálculos absurdos, podemos comprar cerca de 50 aviones de quinta generación F-16 de Estados Unidos. Podemos comprarle un chaleco antibalas a todas las personas mayores de edad en el país. Solucionar muchos problemas del país. Digamos, es ridículo, las comparaciones son ridículas, pero también así es mismo, los subsidios son ridículos, porque no están llegando a los más pobres. Si es que el modelo de desarrollo de este país fuera exitoso a través de subsidios, ya deberíamos ser Singapur, pues. Porque en los 12 últimos años, 15 años, se han dado cerca de 68.000 millones de dólares solo en subsidios de combustibles. Esto solo se compara con la deuda externa. Es más, podríamos hasta concluir que nos estamos endeudando para manejar los subsidios. Entonces, esto yo sé que no es políticamente correcto, pero creo, y hay que escuchar también a los candidatos, que una de las soluciones más sensatas es dar, ya sea en cheques, en bonos, en tarjetas de crédito, en tarjetas de consumo, lo que usted quiera, directamente esa plata a los más pobres, pero sincerar el precio de combustibles y de electricidad para todo el mundo. Y a partir de ahí, el Ecuador tiene que entrar en un proceso de estrategia y un plan nacional de seguridad energética. ¿Sabe quién maneja la seguridad energética, por ejemplo, en Estados Unidos? Pentágono. El Pentágono. ¿Cómo? El Pentágono. Pero acá no quieren que sea sector estratégico, Jorge Luis. No importa cómo lo llame, no importa quién lo maneje, pero no hay nadie en este país que tenga un plan de seguridad energética. Nadie, ni el Ministerio de Energía, ni Fuerzas Armadas, ni Ministerio de Gobierno, ni nadie. Somos quizás de memoria corta y por eso no les pedimos, por ejemplo, a los 16 integrantes o a los integrantes de los 16 binomios que nos aclaren este tema. Son las 18:04. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero era importante escucharle a Jorge Luis Hidalgo en esta materia. Muchas gracias por la invitación. Gracias entonces a nuestro invitado. Estaremos en un próximo momento con más análisis de estos temas. Volveremos en un momento. Porque los apagones se van a dar, sin lugar a dudas, en menor horas que el año pasado, pero creemos que, de acuerdo a los análisis y el análisis que tú haces, se darán en el corto plazo. Gracias a nuestro analista y gracias también a nuestros oyentes. Nos despedimos, nos vamos, volveremos.